soy LM de la Cruz para Endy News como noticiero oficial de la zona de Bávaro Punta Cana. Pavel, qué placer para nosotros tenerte junto con nosotros y para todo el público que nos sigue, tanto a través de las redes sociales y a través de nuestra página endynews.info. El motivo de Pavel, luego de saludar a todo este público de acá de la zona, motivo por el cual Pavel se encuentra en estos días aquí en Bávaro Punta Cana. Pues mira, tengo una presentación muy importante que es el próximo 28 de agosto en Hard Rock Café Punta Cana y son los 20 años de mi primer disco Paso a Paso. Entonces ya tú sabes lo que eso representa para mí emotivamente, aparte de que de manera simultánea estoy llevando de la mano la preparación de un álbum tropical que se llama Pavel Trópico, del cual se desprende una bachata a la cual le titulé Y Hoy, un merengue que el año pasado se lanzó y que fue nominado al Grammy como mejor canción tropical, y una salsa que se llama Solo Ayer, que es la que está ahora mismo en promoción. Estamos hablando de un Pavel tropical. Normalmente conocemos a Pavel como un artista romántico. Ahora vemos a un Pavel en otra etapa, una etapa de conquistar un poco ese público que tanto le encanta, y más ahora luego de toda esta situación, el tema principalmente de poder bailar algo bueno. Yo creo que sí, tú lo acabas de decir todo, es una pregunta retórica de hecho, pero creo que más que nada es yo cambiar de ritmo, más no de estructura melódica ni de eje poético. Yo sigo aportando poesía y melodías, sin embargo en esta ocasión quise ubicarme en mi zona horaria, en mi comarca geográfica, y eso es lo que estoy haciendo. Primero obedeciendo una petición de mi amado Víctor, que en vida me pidió que hiciera algo tropical, y segundo siguiendo mi instinto como dominicano de no dejar de hacer algo que me conecte con mi niñez y mi raíz. Pavel, para nosotros es realmente un placer, como ya anteriormente te lo hemos dicho, pero que me gustaría ya unas últimas palabras para este público que te sigue tanto. Te lo digo personalmente como locutor de Primera 88.1. Tantos son las solicitudes que tenemos de tus temas. Una palabra para este público que tanto te sigue. Pues simplemente darle las gracias por el cariño, por la entrega, por abrazar mi música cuando lo hacen. Y pues nada, invitarlos a que sigan pidiéndolo en Primera FM, que sigan apostando a la canción sin fecha de expiración, a esa canción del alma, que no habla mentiras, es esa canción sincera que en los momentos de soledad te ayuda a reconectar contigo mismo. Y yo me siento de verdad que muy bien por ser un abanderado de ese género. Y te invito a ti, al igual que a todo público, a que vaya a Hard Rock Café Santo Domingo el 27 y el 28 a Hard Rock Café Punta Cana. Bueno, muchísimas gracias a todos, cada uno que nos siguen. Y ya saben, tenemos una cita, tanto el 27 como el 28. De fondo podemos disfrutar, ya como estamos escuchando ese ritmo tropical salsa aquí realmente para nosotros. Un placer inmenso de haber estado junto con Pavel Núñez para Endy News, lo que buscas.